Buenos días, muy buenos días. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares y también entrar en contacto con ustedes como ha ocurrido en los últimos 35 años. Uno más uno, principio y fin de la comunicación. Millicen Uribe, buen día. Buen día, Stalin Montero, buen día a toda esa audiencia que la verdad que nos honra y nos privilegia con su sintonía. Hoy, martes 15 de noviembre, martes, ni te cases ni te embarques, pero tampoco de uno más uno de aparte. Hoy un programa muy interesante, cargado de muchísimas informaciones, Hay mucha comenzando información. con la advertencia que está haciendo ONAMED de que podría el Gran Santo Domingo enfrentar nueva vez posibles inundaciones. Inundaciones. Yo creo que después de la experiencia de El viernes funesto. sí, ya todos y todas debemos seguir incorporando el hábito de siempre revisar el clima. Tú, que al igual que yo, has tenido la oportunidad de estudiar y por ende vivir en España. Tú sabes que en España no se toma ninguna decisión, ni Ni se sale, cotidiana, ni ni se oficial. sale, ni se sale a la calle sin Exactamente, verificarlo. sin ver el clima. Yo creo que ya tendremos que ir aprendiendo un poco de eso, los dominicanos y las dominicanas. Así es. Bueno, el COE ratificaba ayer a finales de la tarde la alerta verde en el caso del Gran Santo Domingo, Monte Plata y también San Pedro de Macorís. Importante esto para tener ese monitoreo permanente y efectivamente, como también advertía, veíamos al final de la tarde algunos chubascos en algunas Sí. zonas también del Gran Santo Domingo. Importante ese elemento. Y bueno, hablando justamente de aquel viernes, Stalin, entre las víctimas mortales que dejaron esas inundaciones, hay un mensajero que trabajaba para una plataforma de pedido de comida online llamada Pedidos Ya. Así es. Pues ese caso ha servido también para visibilizar las condiciones terribles a nivel laboral en las que trabajan los jóvenes, porque son sobre todo jóvenes que se dedican a este tipo de labor. Vamos a pedir a la producción que compartamos un audio porque ayer ellos hicieron una movilización, hicieron una protesta y están exigiendo una serie de reivindicaciones. Vamos a ver de qué se trata. Él pensó igual que nosotros, se arriesgó y perdió su vida. ¿Y qué dicen? Fue culpa de él por meterse ahí. Pero nadie que no es de Pedido Ya, que no hace esto, no entiende que él lo hizo igual como lo haríamos cualquiera de nosotros. ¡Real! ¡Porque lo obligan! Eso es real. ¿Quién de los que está aquí no ha sentido presión? Bueno, como vemos ahí hay un tema de forma y también de fondo. Inicialmente la protesta en solidaridad y reclamo por esta muerte, a la que hay que decirlo, Milice, me sorprende que todavía, por lo menos yo, no he visto ningún comunicado oficial de esta empresa fijando una posición al respecto y es sumamente lamentable porque se ve y se percibe como desidia. Es decir, por lo menos se esperaba un comunicado lamentando este hecho de un colaborador cualquiera que perdiese la vida en ese ejercicio. Ellos también hacen mención en este mismo video, un poco más adelante, de cómo hay una forma que plantea la empresa de horarios especiales, sobre todo en horarios muy tarde de la noche, en donde estos se ven forzados a trabajar. Dicen ellos que dicen horarios especiales y que está a merced de, pero también dicen que cuando no cumplen y no participan de estos horarios, entonces la aplicación les penaliza, un poco como los algoritmos de redes sociales, Sí. que la medida en la que no hacen lo que yo estoy planteando como un esquema, pues entonces te penalizo. Y es importante, ojalá las autoridades nacionales, el Ministerio de Trabajo, Claro. sobre todo, pues pudiera prestar atención oportuna a este caso. Mira, yo creo que hay que saludar, así muy brevemente, producción, el gesto, o sea, el que este sector se esté empoderando. Para que ustedes sepan, aquí es algo que está llegando tarde, porque ya en diversos países de Latinoamérica, Argentina, México, Ecuador, también en el continente europeo, el caso de España, en el mismo Estados Unidos, Estados Unidos se también. han movilizado los trabajadores y las trabajadoras de plataformas como esta. Yo creo que los deliveries, como se les conoce popularmente, fueron parte de los héroes de la pandemia porque permitieron que muchos negocios subsistieran. Ahora bien, nosotros no podemos acostumbrarnos a tener un servicio, en este caso de comida, que sea barato, que sea eficiente, que llegue rápido y que nos llegue a la comodidad del hogar, sobre la base de que haya gente a la que se le estén violentando derechos fundamentales. Aquí hay que hacer un llamado al Estado Dominicano, tal cual tú has hecho, Stalin, de que esto es un sector que hay que comenzar a regular, hay que garantizarle que estas personas tengan acceso a seguro médico, a seguridad social y que no se le violenten derechos fundamentales, pero también a las empresas. Yo vi un comunicado de la empresa, pero la empresa lo que tenía era una actitud bastante irresponsable, porque básicamente lo que decía es
que tuvo un contacto hasta las 11 de la mañana con Luis Inqui Mojica, que es como se llama este delivery, como se llamaba, porque lamentablemente falleció, y que ya luego perdió comunicación. Pero ¿dónde está el elemento de la solidaridad, que es algo que también lamentablemente se pierde en estos En tiempos? estos casos. Pero bueno, importante, y desde aquí nuestro apoyo y solidaridad con estos trabajadores y trabajadoras. Y con sus familias también. Así es. Bueno, hay que plantear también en este terreno, Millicent, que el Colegio Dominicano, Médico Dominicano, sigue curvero, plantea no dar tampoco su brazo a torcer, hizo un llamado contundente que toda la sociedad dominicana dio en el día de ayer a no prestar servicios para algunas ARS. Aunque yo lo digo, dentro del guiño de todas hay una muy focalizada, que en este caso es la ARS Mafre. Y bueno, el llamado de ellos por esta parte es a que los galenos y las galenas dominicanas no brinden servicio a estas aseguradoras. Por otra parte, hay que decir en este mismo contexto que a pesar de que el Colegio Médico Dominicano afirma que se ha estado cumpliendo estrictamente con este llamado, se tiene constancia de que en las clínicas los pacientes siguen siendo atendidos con regularidad, y en el caso de las ARS no se tiene una postura tampoco de doblegarse a estas peticiones. Es lamentable, y yo creo que aquí hay que apuntalar indiscutiblemente el rol del Estado como rector de todo este sistema, que yo creo que es lo que ha estado faltando, y que evidentemente cuando las reglas del juego no son cumplidas a cabalidad por las autoridades que están llamados a regular este sector, pues evidentemente el caos impera, y es lo que ocurre en este contexto. Ojalá que el Consejo Nacional de la Seguridad Social, y en este caso de manera concreta las autoridades en materia de salud, puedan hacer una intervención oportuna. Al final de cuentas es una realidad que sobre todo afecta las condiciones de salud de las personas más necesitadas, los pacientes en sentido general, pero sobre todo los más necesitados, que suelen tener menos alternativas para poder paliar y enfrentar crisis en contextos como este. Muy Bueno, lamentable. esto es una tragedia a todas luces, porque implica que casi 2 millones de los usuarios que pertenecen al sistema contributivo están hoy básicamente sin cobertura, tal como has dicho, y Andeclip, que es la Asociación de Clínicas Privadas, ha tenido una posición disidente hasta ahora, y así lo ha dicho, que es una posición inicial, y en las clínicas se están aceptando los seguros. Específicamente en el caso de Seguros Mafra y Universal, que conjuntamente con Sigma, Monumental y Renacer son los que el Colegio Médico ha estado rechazando hasta el momento, pero la advertencia es que pudiera seguir radicalizando sus luchas. En el caso de Mafre, para que tengan la información, hay 572,000 usuarios, y en el caso de Universal son 362,000. Ya Sigma, Monumental y Renacer, como son regionales, tienen un poco menos. Pero es una tragedia el hecho de que hoy personas que han venido cotizando y que han venido pagando un seguro, porque se lo descuentan por nómina, no puedan usarlo. Eso se suma ya a otros problemas, como el tema del gasto de bolsillo, Stalin, y llamarles televidente, que aquí en República Dominicana es muy alto, que es uno de los principales problemas. Supera el 45%. Yo creo que aquí, yo además de secundar el llamado que tú haces al Estado, que tiene que tener un rol y debe de cumplirlo. Aquí hemos tenido en Uno más Uno diversas autoridades, hemos tenido al superintendente de la CISARRIL, hemos tenido al Colegio Médico Dominicano, el ministro de Trabajo y también al gerente del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Uno en el discurso oficialista observa mucho la palabra consenso. Todo se quiere hacer por consenso. Y es bueno el consenso de forma inicial, máxime cuando se vive en un sistema democrático. Pero hay que entender que cuando ya hay un momento donde hay conflictos y esos conflictos violentan los derechos de la mayoría de la ciudadanía, ahí el gobierno como representante del Estado tiene que jugar un rol. Y ese rol muchas veces no es simpático, lo sabemos, porque ciertamente hay que enfrentar intereses. Y sabemos que aquí en el tema de salud hay intereses muy marcados y muy encontrados. Pero el interés de la ciudadanía, del usuario, es el interés que deben preservar las autoridades. ¿Cómo es posible que una gente que paga un seguro vaya a recibir o a demandar cualquier servicio y tenga que sacar 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 y hasta 5,000 pesos de su bolsillo? En este contexto, un contexto donde además hay una complicación sanitaria, porque estamos pasando por un brote de influenza. Cualquier emergencia a la que usted vaya hoy día la va a encontrar llena de personas con un virus gripal muy fuerte.
posiblemente influenza. Entonces, en ese contexto, quedarse sin cobertura para muchas familias, lamentablemente es una tragedia. Entonces, llamo la atención de las autoridades y también llamo la atención de la ciudadanía. Finalmente, creo que la experiencia que tuvimos con luchas como 4% por educación, con luchas como no corrupción y no impunidad, llamada Marcha Verde, o con luchas como la preservación del Loma Miranda o los Haitises, solo por citar algunas, hay que trasladarla al tema de la salud. Porque fíjate, aquí los médicos tienen su posición. Yo entiendo el tema de los honorarios porque es verdad que es muy poco lo que le pagan las ARS. Las ARS tienen su posición, pero ¿y la gente? ¿Y los usuarios? A usted que nos está viendo y a nosotros que estamos aquí, ¿quién nos defiende? Esa es la voz ausente. Entonces aquí creo que la gente va a tener que empoderarse duramente con el tema de la salud. Así es. Bueno, y así como está la situación convulsa en materia de salud, también lo está en materia de seguridad y criminalidad en República Dominicana. Lo hemos visto en generalizado. La semana pasada veíamos todas las incidencias vinculadas a Santo Domingo Norte con el reclamo de comunitarios y sobre todo más de comunitarios de empresarios y microempresarios con el tema de lugares de expendio de bebidas alcohólicas y de diversión, de centros de diversión. Pero en el Cibao también la ola ha aumentado y hay que decirlo. Estamos hablando de una contabilización en los últimos 6 días de 8 muertes, en este caso 4, como vimos. 4 en apenas un fin de semana. En un fin de semana. Una jornada de domingo, un día. En la jornada de domingo, exacto. Claro. Para la madrugada de domingo a lunes se producía, en este caso en el marco de una fiesta de las llamadas conocidas popularmente como teteo, en donde fueron acribillados, podríamos decir de una forma, 4 jóvenes. Las edades de estos jóvenes, Millicent, sí, y ustedes, amables televidentes, rondan entre 19 y 25 años. Es muy lamentable además. Pero a esto se suma también uno que tiene de manera particular unas características que son destacables, que podrían apuntalar a una ejecución extrajudicial, como se conocen finalmente, y es la de Halfani Albert Reynoso Trinidad, de 22 años. Él era un empleado de una bomba de combustible, dicen que salían posterior a las 11 de la noche, y que bueno, una patrulla le solicitó que se detuviera, al parecer en un lugar que no le generaba mucha confianza, y ante la situación, continuó la marcha, y precisamente dos policías finalmente le dispararon. Murió, lamentablemente, y en este caso las autoridades están poniendo a disposición del Ministerio Público, además de una pesquisa. De esto sí me llama sobre todo la atención que hay un error que creo que sigue ocurriéndose, y es que cuando ocurren casos en donde la policía y agentes policiales están incriminados de manera directa, creo que el rol del Ministerio Público debe ser más enérgico y frecuente, porque poner al mismo cuerpo policial a hacer el levantamiento de las informaciones iniciales de estas investigaciones puede cambiar y contaminar totalmente ese proceso. Tú no puedes ser juez y parte, como dice la sabiduría popular, porque entonces tienes un conflicto de intereses. Así mismo. Bueno, y pues también termina produciéndose. Otro fue un intercambio entre nacionales haitianos también, esto en la zona de Cuesta Hermosa, en Santiago de los Caballeros. Y mira, interesante este elemento, y con esto cerraría en este caso de Santiago, de que de estos eventos solo uno tiene directamente involucrado a personas nacionales haitianas, a propósito de que se entienda siempre de que toda la desgracia vinculada con crímenes y demás están vinculados con el tema haitiano. Que los haitianos son el cuco, los haitianos. Exacto, son los culpables sobre de todo en esa región de la Santiago Hermosa y Segura, que el alcalde Abel Martínez sobre todo suele producir y siempre indagarle a los haitianos como responsabilidad. Bueno, mira, yo creo que hay que preguntarse qué es lo que está pasando en Santiago. Esto del fin de semana es apenas un episodio más de una tragedia que tiene varios capítulos. Ustedes recordarán el caso del abogado Basilio Guzmán, que fue asesinado a tempranas horas de la mañana, salía de su casa a recoger el periódico y ahí fue asesinado. Al día de hoy no se sabe quiénes fueron los responsables. Por ahí también súmale el caso de Vitico Herarte, un caso muy lamentable que conmovió
todo a quienes forman parte y dan seguimiento al arte nacional, porque era muy querido, y también esa es la fecha que tampoco se sabe qué pasó. Y ya anteriormente, todos y todas fuimos testigos de cómo a plena luz del día una mujer fue acribillada. Se dice que ya tenía vinculación con el tema del narcotráfico, y hay que recordar que justamente Santiago es la sede de la Operación Falcón, aquel caso importantísimo que está llevando el Ministerio Público, que tiene que ver justamente con narcotráfico y lavado de activos. Entonces, aquí se conjuga una violencia y una criminalidad que por un lado es una criminalidad común, pero por otro lado es una criminalidad mucho más compleja. Estamos dando casos de sicariato y de narcotráfico. Yo creo que eso hay que llamar la atención. Y llamar la atención de la respuesta que hasta ahora le están dando las autoridades, que en mi opinión está dejando mucho que desear. Si ustedes hacen el ejercicio y ponen cambio de director de la policía en Santiago, van a ver que por lo menos este año se han producido 3 cambios importantes: octubre, en marzo y a final del año pasado, en diciembre del 2021. Entonces, muchas veces, parte del problema que vemos aquí con el tema de la delincuencia, o la respuesta que se le intenta dar, es que son recetas que ya han fracasado en el pasado y que se viven reeditando en el tiempo, pero además que son sumamente reactivas. Muchas veces se busca la fiebre en la sábana, o simplemente se hace un remeneo de mata, y también pueden buscar ese titular: policía remenea la mata. Pero el seguir apostando a las medidas estructurales que den respuesta a cuáles son las causas sociales de fenómenos como este, yo creo que es importante. El hecho de que en ese incidente del domingo en el Ejido, de las 4 víctimas, la mayor de ellas tuviera 24 años, es algo que tiene que llamar la atención de esta sociedad, porque es nuestra juventud, son nuestros jóvenes y nuestras jóvenes que están muriendo de manera violenta. Entonces, creo que hay que preguntarse qué está pasando en Santiago, pero digo Santiago por decir una zona, porque lamentablemente es una situación. Santiago siempre ha contado con una notoriedad histórica, Sí. hay unas razones históricas, culturales que lo justifican, pero creo que el tema de la seguridad ciudadana nueva vez se pone en agenda. A mí me consta, y en honor a la justicia hay que decirlo, que el gobierno ha seguido trabajando en un cronograma, en un esquema de una reforma policial, que sabemos, Stalin y amables televidentes, que es algo que no se va a hacer de la noche a la mañana, porque es un problema estructural donde hay una deuda acumulada e histórica. Pero lamentablemente la gente se desespera, y una vez tienes que entender, porque de pronto ahí se habla de que unos jóvenes estaban en un teteo, pero muy bien pudo ir pasando una señora que iba a un colmado Y también ser y afectada también por... ser afectada, y eso es lamentable. Bueno, cerrar en el caso de víctimas mortales con un feminicidio íntimo que se Ay, producía, sí. pero además con un agravamiento que cada vez es más constante. Hablamos de una chica de apenas 17 años, embarazada, respondía al nombre de Angélica María Ramírez. Esta vivía en la zona del sector del barrio de Gualey, en la zona norte, la circunscripción 3 del Distrito Nacional. Quien la asesina precisamente de un disparo por la espalda es quien sería el padre de su criatura. Recordemos, este hombre se perfila como una persona adulta, ya de más de 30 años, y en este caso siendo ejecutada una chica de 17 años apenas embarazada con 8 meses de embarazo. Finalmente en el hospital Moscoso Puello, quienes intentaron salvarle la vida, no lo lograron, esta falleció. La criatura sobrevivió inicialmente, pero días posteriores lamentablemente también falleció, así que contabilizan como resultado de esta acción violenta dos víctimas. Y evidentemente, Millicent, también yo creo que es importante conectar esto con el tema judicial de cómo se persiguen. Queda también a disposición de las autoridades la persecución oportuna de este contexto, como también ahora tendremos que ver el curso de otros casos en el tema judicial. Fuera de República Dominicana, en materia judicial, creo que es importante comentar el caso de César Augusto, César el Abusador, ¿verdad? César Augusto Peralta, Peralta, conocido como César el Abusador, ¿sí? sí, ¿Se declaró culpable? finalmente. Yo creo que evidentemente se declara culpable porque había un expediente lo suficientemente sostenido como Sí, para, y en la justicia norteamericana sobre todo, exacto. le venía mejor declararse como culpable que seguir haciendo alegaciones. Con esto, evidentemente, hay una trama que termina generando como un efecto dominó. Sabemos que hay muchas implicaciones y que esta tela de araña no se quedaba solamente en los integrantes y quienes integraban esta red, sino también en todo ese tejido institucional que permeaba la misma.
sí, hay que, un poco, queda la expectativa de cuáles serían las implicaciones que esta decisión que ha tomado César Augusto Peralta pudiera tener en la justicia dominicana, porque recuerden que aquí también hay un capítulo de ese expediente que incluye inclusive a quien es la pareja sentimental de César el abusador, Marisol Franco. Pero igual también está la expectativa de las posibles delaciones, porque como parte de ese modus operandi de la justicia estadounidense, que contempla, por ejemplo, el cúmulo de penas, le permite a la fiscalía poder negociar. Y le estaba viendo algunas cifras que muestran que casi en más del 90% de estos casos, siempre terminan negociando, porque ciertamente se construye un expediente que es más robusto y tú además tienes el riesgo de que te pudieras enfrentar hasta 100 y 200 años de prisión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una declaración de culpabilidad, implica también una negociación. Y hemos tenido ya casos anteriores, como el de Quirinito o Quirino Ernesto, Quirino Ernesto, también el de Toño Leña, que al final lo que se hace es que cumplen 5 o 10 años de prisión y conectando con las debilidades entonces del sistema judicial dominicano, ya luego pueden retornar al país y hacer su vida normal. Inclusive hemos visto algunos que hasta han incurrido en reclamar parte de los bienes que se le fueron decomisados. Vamos a ver qué va a pasar en este caso, porque una novedad que tiene el caso de César el Abusador es que en un futuro ya República Dominicana contaría con ya entrada en vigencia con la ley de extinción de dominio, y una de las virtudes que en la discusión se exhibía es que esta ley vendría también a erimir esta posibilidad. Hay que señalar igual que ahora mismo esa ley está en lo que se llama un periodo de vacatio legis, que es como una prórroga que se le da, pero hay que ver qué pasaría cuando ya el expediente de César el Abusador, específicamente en Puerto Rico, que es donde se está conociendo, avance. Stalin Montero. También la posibilidad de que como parte de ese acuerdo haya delaciones que puedan incluir complicidades de personas del mundo político, del mundo empresarial. Yo recuerdo que cuando este caso se conoció, había mucha gente con la barba de remojo y con muchas indigestiones, y nervios. Así es. Efectivamente. Bueno, en el ámbito judicial hay algunos elementos que conectar con el tema de vencimiento de plazos. Es el caso de la operación Antipulpo, donde Wilson Camacho ha hecho un llamado precisamente a los señalados e implicados en este caso, a que se está cumpliendo el plazo y que por ende tienen el último llamado a abordar el tren de las negociaciones con el Ministerio Público. Esto, sobre todo a la sazón de que suele producirse que en la medida en la que colaboran con el Ministerio Público, pues pueden negociar también una disminución de la pena solicitada por este Pero mira, un mérito que hay que reconocerle a ese Ministerio Público, yo creo que es como parte también de la confianza que inspiran sus acciones, y para la ciudadanía eso es positivo, pero sí, para quienes se ven implicados en estos expedientes es negativo, porque saben que efectivamente van a enfrentar algunas consecuencias. Es eso, que ha logrado muchísimas negociaciones. sí. En varios de estos casos, esos grandes expedientes de corrupción que están librando el Ministerio Público, nosotros tenemos información de personas que han devuelto dinero, incluyendo sumas muy importantes. Sí. Entonces, por eso se entiende ese llamado que hacía ayer el magistrado Wilson Camacho de que quienes todavía no han negociado, que negocien, y que el Ministerio Público tiene esa posibilidad. Así es. Bueno, cerrar también con el vencimiento del plazo para la presentación de la acusación formal en el caso del desaparecido Orlando Jorge Mera, pasado ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un hecho lamentable que indiscutiblemente consternó y sigue consternando a la sociedad dominicana. Y finalmente, pues ayer se ha planteado esta intimación para que finalmente se presente la acusación formal. Recordando que parte de este proceso ha tenido que ver con la dilatación dada por los cambios de abogado de la parte, en este caso, de la defensa, de la barra de la defensa. Sí, eso, volviendo inclusive al caso anterior, del caso Antipulpo, el sistema es muy garantista. Es muy garantista sobre todo para los victimarios, porque garantías para los victimarios implica que para las víctimas se habla de una justicia que es costosa, que es lenta y que es muy tardía. Y justamente quienes son abogados y abogadas lo saben, hay una máxima que dice que justicia tardía no es justicia. Pero bueno, hay que dar el reto. Vamos a la pausa, Stalin Montero. Vámonos a la pausa. A ustedes decirles que hoy tenemos la dicha de compartir
con Miosotti Rivas, directora de la Oficina Dígalo Nacional duro, de tenemos Estadística. primicia, tenemos plato fuerte hoy aquí en Uno Más Uno. Plato fuerte para hablar de cómo va el censo, de cómo van esos ajustes también que hemos visto y muchas de estas denuncias que en su momento se vieron en redes sociales, comentarios de opinadores y opinadoras de la opinión pública, cómo han Algunos tenido pseudo opinadores. algunos pseudo-opinadores y las respuestas que han tenido institucionalmente hablando como parte de ese proceso. Por eso le invitamos a que se quede con nosotros y nosotras tras la pausa.